Uno, que los patitos estamos a día 21 de abril del año 2024. Estamos, por lo tanto, en las elecciones vascas y estáis yendo a votar. Os convino que acompañéis a la democracia en Euskadi y acudáis a los colegios electorales a lo largo de esta jornada, en lo que queda en las próximas 10 horas, que es evidente que es la opción para poder tener un país como consideres oportuno, siempre con la responsabilidad ya comentada más de una vez respecto al hecho de que una elección no solamente es el momento en el que se participa en ella, el momento en el que se vota. Agradezco a todos los que hayáis hecho el esfuerzo de aceptar la recomendación de tener un sitio en las mesas, ya sea como vocales o como presidentes de la mesa, porque eso significa la garantía de que no va a haber ningún tipo de interferencia en el hecho electoral, cosa que alguno tratará de sacar de tiesto respecto al hecho de que pueda haber corrupción en la votación. Pero todos vosotros, los que hayáis tenido la oportunidad de estar en una mesa de vocales o de presidentes, en la mesa que os corresponde, sabéis perfectamente que el ordenamiento de la jornada impide cualquier entrada de circunstancias respecto a lo que es la propia urna, a diferencia de otros sistemas de otros lugares que aparentemente se dicen democráticos pero solamente tienen el hecho de votar. Y todas las circunstancias de garantías que vienen de la propia jornada y del antes y el después se omiten completamente. A veces tenemos una visión que incorpora hechos que aparentemente son que creemos que son habituales en el resto de entidades, y es el hecho de que cuando yo no solamente he estado como presidente de mi mesa, que estuve una vez, sino también como interventor de un partido político, he podido visualizar al término de la jornada con nuestros móviles, que ahora tenemos bastante buenos, en la pizarra, porque habitualmente tenemos una pizarra en los colegios electorales en donde se puede establecer una forma visual de cuáles han sido los resultados a aquella elección en concreto, para que no solamente lo pueda ver la parte que participamos del final de la jornada, sino también aquellos que vienen desde las administraciones puedan siquiera sacar una foto y empezar a meter los datos en el ámbito de las redes que tengan para ir informando de los cálculos que se pueden tener respecto de los resultados ya agregados. Evidentemente, otras comunidades, otras naciones, otros estados bajan bastante menos que lo que hace la administración vasca en cuanto a resultados electorales. Resultados Euskadi, en cuanto a elecciones, bajan hasta la mesa y la sección de la mesa. Por tanto, luego puedes comparar tu mesa en la que tú has estado respecto de lo que luego se dice de esa mesa. Y si todo el mundo que ha pasado por una mesa, que a las 8 podéis cualquiera de vosotros ir a vuestra mesa y estar visualizando el proceso de recolteo, podéis hacerlo perfectamente. Y esto no significa sino que cuando termina la jornada y se colocan los números en la pizarra, pues podéis sacar una foto de lo que se ha hecho en la confianza de que esas personas que son vecinos vuestros, que han estado en toda la jornada como vocales y como presidentes y con la participación de esos apoderados e interventores de las fuerzas políticas, significa que en la confianza esos resultados son los que son, y luego podéis compararlo perfectamente con los que salgan reflejados en esa web cuando se haya hecho el volcado. Por tanto, si hay alguna diferencia, entonces es que hay problemas. Pero os garantizo que desde el ámbito vasco y con esa referencia y esa garantía, los resultados son los que son. La garantía, por tanto, de la gente a la hora de la participación en la elección de hoy es importante desde el compromiso con la democracia, con la libertad y con el hecho de que la decisión recaiga en todos nosotros. Si quieren, de cada 4 años, en el ámbito del Parlamento Vasco, para, desde el Parlamento Vasco, recuperar el ámbito del nuevo gobierno. Nuevo Lehendakari, el nuevo gobierno, derivado de mayorías y minorías en el Parlamento Vasco, la
buena situación de que no sea posible votar en contra de un candidato, sino siempre en positivo, a la hora de ser propositivos. Y que puedan haber tantos candidatos como se quiera, siempre que el más votado salga adelante. Si bien no en primera votación, que se requiere mayoría absoluta, sino en segunda, con mayores síes que otros candidatos. Y esto desbloquea bastante, porque no significará que haya un bloqueo a continuación, sino que en primera vuelta puede que no se vote o puede que sí, como ha sucedido en la legislatura saliente, pero saldrá sí o sí un Endacari en segunda vuelta. Eso estemos seguros. Por tanto, la institucionalidad va a seguir, va a continuar. La democracia, por tanto, es un sistema de participación. Un sistema donde todos nosotros nos vemos involucrados a la hora de defender cuál es el sistema, y debemos de, primero, tener claro eso que decía respecto del antes, durante y después. Los partidos políticos deben de ver estas elecciones como una oportunidad para poner en valor ese programa electoral con el que se presentaron en la última oportunidad a estas elecciones, y hacer ver que tanto en gobierno como en oposición es posible hacer política, que es posible que lo que se ha podido hacer hasta el día de hoy, hasta hoy mismo, con aquel programa, respecto a medidas concretas, no solamente grandes titulares, grandes frases, porque eso se puede operativizar en políticas concretas, en leyes concretas, en capítulos concretos de ingresos y gastos en el ámbito de la administración pública. Y significa que aquello con lo que te comprometiste a la ciudadanía, pues decirles, bueno, ¿qué se ha podido hacer con ese programa? ¿Qué ha salido adelante? ¿Qué no se ha podido hacer? ¿Qué se ha quedado en el tintero? Y valorar si ese voto que emitiste hace 4 años fue válido en función de tu percepción respecto al balance de promesas y logros. Eso, cada cual debe valorarlo, si esa promesa que se le hizo para lograr ese voto para ti es suficiente para entender que pueden tener la revalidación del voto. No ir a votar es algo que también es una opción, pero significa que está dándole carta blanca a lo que otros decidan. Ya sea no ir a votar, o votar abstención directamente en la urna, o votar en blanco o nulo. Son otras fórmulas que es posible, referido a muchas opciones políticas, que es igualmente hacer partidismo. Hacer partidismo no es bueno ni malo, es simplemente una realidad objetiva. Y se empieza otro camino, que es el camino de las promesas electorales que hasta el día de ayer se han puesto encima de la mesa con la ciudadanía, con todos nosotros, a la hora de hacer entender las vicisitudes para un nuevo periodo. Por eso se puede entender claramente la visión que Eusko Alderdi Jeltzalea ha tenido respecto a la jubilación en el ámbito de la institución principal del Lehendakari, respecto a Iñigo Urkullu Rentería, que en 12 años ha tenido un desempeño respecto a la nación vasca, y con la perspectiva de mirar en 12 años hacia el futuro, en 3 legislaturas, mirando hacia 2036, con una perspectiva importante, con desafíos que todos conocemos respecto a la realidad del país y del mundo, de Europa. Venimos cerca de las elecciones europeas del 9 de junio. Tenemos un debate que debería de ser profundo respecto a las políticas comunitarias, la cultura de defensa, la situación del medio ambiente, la industria, automovilismo. En el ámbito no estoy pensando en la Fórmula 1 ni en cosas así, o en los rallies, que falsamente es el rally París-Dakar, que para merecer ese nombre tendría que volver a ser entre París y Dakar, o algo parecido. Pero se va a Sudamérica o al desierto de Arabia. Bueno, las cosas deben de volver a ser lo que dicen que son. Y los programas electorales deben de ser programas para las elecciones. Y la gente los vea y piense, ¿esta gente merece nuestra confianza? Con esos desafíos tan grandes que vienen hacia el futuro, inmediatos, próximos, más lejanos, porque evidentemente lo público condiciona lo privado, y lo público debe de estar gestionado por alguien de nuestra confianza.
es algo que merece la reflexión y la pena de la reflexión acerca de que asumimos no solamente la guapura o no guapura de un personaje o no personaje respecto a si es más o menos afable en la relación con nosotros como personas civilizadas y con derecho a voto. Habitualmente se suele decir aquello de que la política para los políticos, pero políticos somos todos, porque tenemos derechos civiles y políticos, sobre todo teniendo en cuenta que después del final del siglo XIX, recordemos, Sabino Arana salió diputado en aquella diputación de Vizcaya por 4.500 votos aproximadamente, en 1898. En un momento en el que el sufragio era censitario y había exclusión, por supuesto, de la mujer, pero también dentro del hombre, aquellos que tenían menos capacidad adquisitiva, ¿no? Menos propiedades. ¿No? Esto se ve, por ejemplo, en la Doctora Queen, aquella serie en donde las mujeres podían llegar a tener algún derecho de voto en cuanto a censitario, el derecho de propiedad. Ya había alguien que parcelaba su propiedad para que, aunque fuera con un dedal, pues tuvieran derecho a propiedad y, por lo tanto, a través de ahí el derecho a voto. Lo cual, evidentemente, es una salvaguarda, pero dentro de los márgenes de una grieta de la ley que puede ser utilizada, sobre todo, en series. Porque en la realidad, seguro que las mujeres, aun con esta salvaguarda, pues no podrían haberlo hecho, pero en una serie sí. Pero, por lo tanto, la ficción pues nos mueve en el territorio de lo que puede ser un ala oeste de la Casa Blanca, un Borgen y otras muchas que establecen diálogos de la narrativa. Yo mismo tengo novelas sobre ámbitos políticos, ensayos y todo esto, pero la realidad normalmente suele ser más prosaica. Suele ser una realidad en donde los flujos de datos nos llevan a dificultades de comprensión de lo que es real y de lo que puede ser simplemente discurso. Hay discursos que nos llevan a tratar de pensar que el mundo está horrible, todo está mal, todo está cayéndose a pedazos. ¿Sí? Ahí tenemos precisamente una película como es La Ola, cuyo profesor, que trata de hacer visible el hecho de que, oye, estos regímenes totalitarios ya es imposible que vuelvan a tener presencia en el mundo, ¿verdad? Y a través de su seminario trata de hacerles ver que con pequeños cambios, poquito a poquito, es posible llegar a estas soluciones difíciles, pero aceptables, porque al final, cuando está en el salón de actos, empieza a dar el discurso populista que todo el mundo debemos entender que es el... Pero ha pasado toda esa semana en donde han ido profundizando y haciendo un nicho en donde dentro de esas orejeras, dentro de ese marco de comprensión, dentro de esa comunidad más o menos cerrada, ese discurso entra perfecto. Y eso es lo que algunos pueden llegar a entender como real, por ejemplo, con Alternativa por Alemania, con el cambio de votantes en el ámbito del Partido Comunista Francés de los años 80 en algunas zonas suburbiales de ciertas ciudades, sobre todo, por ejemplo, Marsella, Lyon, en donde, 40 años después, esa gente, en general, acabó votando a Marine Le Pen. Por tanto, ese tránsito de valores culturales respecto del trabajo, del ámbito de la vivienda, y cuando han logrado una mayoría importante esos bienes primarios, pues puede que los valores culturales vuelvan a otra esfera, ya sea la seguridad, la propiedad, el hecho de unos valores que algunos tildarán de derechas o conservadores. Dicen que fue Bill Brandt el que comentó que no sea socialdemócrata con 20 años es que no tiene corazón. Y que no sea conservador a partir de los 60 años es que no tiene cabeza. Bueno, sin desmerecer a Billy Brandt y sus reflexiones, cada cual considera oportuno los principios vitales rectores de su vida y con ello unas políticas públicas que pueden estar más cerca de ese valor y sobre todo no dejarse llevar por políticas de la anécdota. Dicen que Ronald Reagan hacía políticas de la anécdota. Es decir, ¿qué es la política de la anécdota?
En el periódico de esta mañana ha venido una noticia que ha sucedido algo en el Anchove o que ha pasado algo en Legutio y por tanto, cogiendo eso, extrapolamos a esa comunidad de personas o a ese entorno o a ese rubro de economía y por tanto extrapolamos al conjunto del rubro general de la economía, al conjunto de la sociedad, de que hay que hacer una incidencia generalizada respecto a esa circunstancia, como si esa fuera la política global respecto a ese asunto. Y eso no es bueno, porque evidentemente estaríamos cogiendo un caso para ejemplificar el conjunto de la sociedad y por tanto, cuando hacemos política, lo tenemos que hacer para el conjunto de la sociedad y no para un caso concreto. Y eso, evidentemente, los candidatos con redes sociales, con la situación que vivimos actualmente, tratan de meter miedo en la sociedad para que cojamos el discurso el que van a resolver ese caso en concreto de manera absolutamente fácil, absolutamente sencilla, absolutamente rápida. Con eso están infiriendo que van a resolver todos los problemas de la sociedad de manera como si fuera varita de magia y que iba a ser algo muy, muy sencillo. Es decir, simplificar los problemas, hacerlos una bolita muy pequeña y decir, ¿veis esta bolita pequeña? Yo os la voy a quitar, os la voy a extirpar, os la voy a lograr quitar de en medio. Y eso evidentemente es un problema bastante grande porque nadie puede resolver problemas complejos porque vienen arrastrándose décadas. Y ningún problema ha sido realmente resuelto, sino transformado, o minimizado, o cambiado. Y por tanto, los asuntos humanos siguen estando ahí porque el ser humano es la pieza básica. Como por ejemplo con temas llamados de corrupción o de cambio en el ámbito institucional, que evidentemente jamás se podrá eliminar completamente, pero sí minimizar hasta unos límites más o menos aceptables, porque el ser humano es el elemento base de cualquier institucionalidad, ya sea pública o privada. Y cualquier representación política es un extracto de la sociedad en pequeñito. Es decir, nos representan. Sí, nos representan. En el ámbito vasco y en otros ámbitos, la sociedad se ve representada por los electos que salen y que evidentemente responden a esa sociedad de la que se extrae. Y por tanto, la gente debe de saber perfectamente que los políticos no vienen de Marte ni están puestos por el ayuntamiento, ya sea este terrestre o no. Y por tanto, tenemos ahí un desafío importante, que es entender que esta política, respecto a estas elecciones de hoy, conllevan esa responsabilidad respecto al antes, durante y después, al proceso electoral. Un proceso en donde la ciudadanía tiene parte importante, pero luego debe de comprender la trascendencia de su decisión a la hora de depositar una confianza y evidentemente luego ser importante. Es importante el hecho de ser responsables a la hora de la ejercicio de ese voto. Primero, teniendo claro que esa responsabilidad de gobierno emitida a través de los parlamentarios significa que tú has tomado una decisión y solamente luego podrás quejarte en función de que tú no hayas tomado parte en esta decisión, pero evidentemente el que no toma parte tampoco debería de quejarse demasiado porque podía haber tomado una decisión. Y si hay una candidatura que no te ha gustado o no te gusta, o no hay ninguna de tu gusto, pues eso debería de darte la oportunidad de montar tu propia candidatura, tu propio partido y en las siguientes elecciones participar tú mismo a través de una plataforma distinta. Lo mismo, tener claro que evidentemente la política antiguamente era solamente una vez cada 4 años, pero hay una evolución respecto a la situación en cuanto a participación, a tratar de incorporar elementos como lo que, bueno, yo tengo un máster en políticas de democracia participativa y hay muchos elementos respecto a la propia evaluación de las políticas antes, durante y después de las políticas concretas, referido a las instituciones, referido a la sociedad y que evidentemente también incorpora el hecho de tipo consulta, tipo referéndum, pero eso evidentemente parece que está mal visto en el Estado español y eso pues dejémoslo un poquito al lado, pero hay políticas que se pueden evaluar y esto es bastante conocido, el tema de la
evaluación de las políticas públicas para conocer el valor que le dan o le quitan. Y antes, pues se puede hacer algo tipo encuesta de conocimiento de por dónde va la sociedad respecto a determinados elementos concretos de cualquier política pública para saber hacia dónde puede orientarse una política en concreto. Hay muchas posibilidades, pero solamente se harán si tú, que has votado, que has participado en las elecciones de hoy, te sientes concernido en las políticas públicas y tratas de, primero, de estar atento a esos partidos a los que has votado, a ese partido, porque evidentemente has votado a una candidatura. Puede que tu candidatura tenga más partidos dentro, pero es una candidatura y un grupo parlamentario potencial en el Parlamento Vasco. Puedes estar presente dentro de la toma de decisiones de ese partido, ya sea como simpatizante, afiliado, puedes tratar de ser un observador imparcial de cualquier partido respecto a que si toman o no toman decisiones, porque igual estudias los programas de otros partidos, si te gusta algún elemento concreto, y a pesar de que tú hayas votado a una determinada candidatura, puedes tomar el programa de esa candidatura e incorporarle ese otro elemento de esa otra candidatura y enriquecer la posible solución, sobre todo pensando que ese elemento de política pública puede salir con mayor amplitud de votos en el Parlamento Vasco si se traduce en ejecutoria normativa. Y por tanto, a esas cosas puedes ir haciéndola en el día a día, la progresividad, y tratar de establecer que estas políticas puedan acompañarse de participación de la ciudadanía para acercar electo y elector a lo largo de la legislatura. Por tanto, está en ti el desafío de no solamente participar en el hecho electoral de hoy, sino también en avanzar en una mayor integración de la política en la vida pública y mayor acercamiento para que no haya una distancia aparente, como habitualmente habéis podido comentar, que supuestamente existe. O eso se dice. Por tanto, un día como hoy es un día importante también para reflexionar sobre estas circunstancias y ponerlas encima de la mesa, más allá de agradecer el hecho de que hayas ido a votar, de que participes del hecho de las mesas electorales, de que puedas ser interventor o apoderado y que evidentemente comprendas la complejidad de este proceso electoral que no termina hoy, sino que vuelve a abrirse a partir de hoy. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Gelpian.